Regresamos a Sin Filtro debatiendo sobre esto de la injerencia extranjera, numeral SF, injerencia. Vamos al sondeo, ¿no? ¿Qué opinan los internautas? ¿Están de acuerdo? ¿Secundan las declaraciones del presidente Morales sobre la injerencia extranjera? Y bueno, el 56% de los internautas dice que sí, que apoya las declaraciones del presidente, y un 44% pues creen que no, el presidente no se está refiriendo específicamente bien a este caso. Pero bueno, somos un país que ha solicitado, lo decía Philip al inicio, intervención tanto para el momento del proceso de paz, ahora en el combate de la corrupción. Se ha solicitado donaciones y fondos para la reforma del sector justicia. Bueno, para todo, para educación, para salud. Educación, para todo. Ahora pedimos donaciones para medicinas. Bueno, alguien quiere, o por lo menos estos estados quieren saber en qué se están invirtiendo esos recursos. Es que vean, por eso les digo también, lo que pasa es que los estados abren la puerta. Y es que eso es eso es lo que se denomina la teoría del poder suave, del soft power en relaciones internacionales. Los estados ya no ejercen el poder como durante la Guerra Fría. O sea, en la Guerra Fría, ¿cuál era la amenaza? Si no haces tal cosa, te bombardeo, te hago una operación y te quito a tu presidente, te invado, si quieren la guerra convencional. Sí. En el siglo XXI los estados ejercen el poder de una forma más blanda. Y la forma de ejercer el poder blando es vía cooperación. Entonces te dicen, ¿querés recursos para tu presupuesto? ¿Querés donaciones de A, B, C y D? Ok, está bueno, pero yo me voy a poder meter a tu cocina tranquilamente. Es el quid pro quo. Y los estados recipiendarios de la cooperación automáticamente están abriendo la puerta para que eso ocurra. Eso es un primer elemento. Un segundo elemento, y que creo que esto está más relacionado con el rol reciente de Estados Unidos en Guatemala. Es que esto hay que entenderlo. Y es que también Guatemala, por su irresponsabilidad en el concierto de naciones, abrió el espacio para que esto ocurriera. ¿Por qué? Porque sencillamente Guatemala en los últimos 10 años nos volvimos un vacío de autoridad. Y ese vacío de autoridad empezó a ser utilizado por el narcotráfico, por el crimen organizado, por la corrupción, y nos empezamos a convertir en una zona de amenaza. No solo una frontera porosa. Una frontera porosa, no solo Guatemala, sino que lo mismo ocurre con El Salvador y con Honduras. Entonces, ¿qué ocurre? La corrupción, por ejemplo, de aduanas, uno de los riesgos que se evaluaba es en qué momento van a utilizar la línea para meter armas. Las redes de corrupción en migración que le dieron pasaporte y la nacionalidad a una familia rusa que estaba escapando supuestamente de Putin, ¿en qué momento le iban a dar un pasaporte a un terrorista islámico? Es decir, el caos derivado de la corrupción en nuestros países se estaba convirtiendo en una piedrita en el zapato para Estados Unidos. Ese vacío de poder. Es lo mismo que pasó en Afganistán. Afganistán en los años 90 era un despelote. Y derivado de ese despelote surgen los talibanes y se consolida Al Qaeda, y 10 años después ya vimos qué pasó. Estados Unidos dice, no, miren muchachos, ustedes de verdad son demasiado desordenados, su sistema no funciona, somato la mesa, saco a los actores corruptos y empiezo a ordenar la casa. Esto es como que el vecino viviera en tal nivel de desastre que culpa de él se le meten las ratas a su casa. Pero eso es lo que está haciendo Estados Unidos. Eso, entonces, pero ahora el discurso del presidente, ¿de dónde lo podemos enmarcar? ¿Está en el nacionalismo? ¿Está en queriendo pedir un sano respeto a los procesos judiciales? ¿O lo que quiere es cubrirse de futuras acciones? Y yo creo que sí tengo que advertir acerca del peligro del nacionalismo, ¿verdad? Que en términos de decir, no queremos injerencia y vimos que en ciertos niveles, no es que sea injerencia, sino que hay relación, hay comercio, hay comunicación, y así vamos a hacer, pues, no podemos aislarnos del mundo, ¿verdad? Creo que tenemos nosotros también que entender que lo que denominamos injerencia en Guatemala también es el negocio de alguien, ¿verdad? Y de alguien de Guatemala. ¿Qué es lo que pide el presidente? El presidente pide, creo que una sana relación, una sana cooperación, y muchas veces, y es una palabra que él utilizó aquí, hasta sana limosna, diría yo. Pues eso él lo utilizó aquí. Él dijo que se iba a pedir ayuda y que iba para pedir medicamentos y otros, pero que no haya una intervención. Ahora, eso es muy difícil porque nosotros somos periferia de Estados Unidos. Eso nos guste o no nos guste. Con instituciones débiles,
y con frontera entre NAFTA y CAFTA, entre North American Free Trade Agreement y O sea, Central seguimos en un American. sándwich. Sí, seguimos nosotros. Nosotros somos, ya no es Tijuana. Tijuana se movió aquí al Suchate, ¿va? Después del Entonces, Suchate. y ahí es donde nosotros empezamos a hacer, dentro del Departamento de Estado de Estados Unidos, entre las 5 top priorities, entre las 5 prioridades más importantes. Estamos junto con ISIS, estamos junto digamos, con Afganistán, con esos grandes temas. Pero es una situación de seguridad interna, de Homeland Security para Estados Unidos. Lo que se llama la suspicacia es Y por eso es que el otro tiene que estar Claro. muy metido y tiene que estar metido en todo, sobre todo en el apoyo más fuerte que tiene ahora, que es a la CICIG. La CICIG es en realidad una especie de procónsul de Estados Unidos, un modelo que posiblemente podría replicar también en el Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras. En Honduras ya lo están logrando a partir del Pero acuerdo ¿no con le llama OEA. la atención que estas declaraciones se parecen a veces en matices a lo que decía Otto Pérez Molina, Es que justo de esa es- sombra del norte, que a él lo ese era el punto quitaron? al que quería llegar, porque vean, injerencia extranjera en Guatemala siempre ha habido. Por eso les digo, es producto de la zona geográfica donde estamos, de ser un Estado con débiles instituciones, de ser un Estado que nos sometimos a la cooperación internacional. Lo que creo yo que hay que aprender a diferenciar, y que creo que esto se va a ir evidenciando con el tiempo, es el discurso. Porque yo creo que efectivamente hay un ala de personajes académicos, intelectuales, que cuestionan el tema de la injerencia internacional por motivos de soberanía. O sea, ¿cuánto estamos cediendo? Es un tema de decir, miren, estamos un debate. permitiendo que los estados se metan, están violentando la soberanía. Vamos a tener CICIG por 20, 25 Ajá, años. por eso les digo, entonces yo sí creo que hay por ahí una rama de pensamiento que sí lo hace efectivamente en función a un tema de interés de Estado. Pero también hay otra rama de actores que están empezando a cuestionar la injerencia porque dicen, no, ya nos van a llegar. Entonces, el tema aquí es que hoy esa injerencia, lo que pasa es que está haciendo caminar al sistema de justicia. Entonces, hay muchos actores que se están montando en este barco del discurso de la injerencia internacional como un mecanismo para tratar de contrarrestar una ofensiva que los líderes son CICIG, Embajada Americana, Ministerio Público, contra la corrupción y contra la impunidad. Por eso les digo, y yo creo que hay una frontera bien gris. Y en el centro está Jimmy Morales como Salomón ahí, que estamos Porque- viendo finalmente para dónde se va a ir. Pero el problema está que en cierto momento, y eso es lo que no acepto, es que pueda utilizar el argumento de injerencia para decir, no puede hacer nada por la injerencia. Vamos ¿Verdad? al Cuidado segundo con ese corte. argumento también. No, mucho cuidado, mucho ojo Mucho con ojo con ese argumento. Vamos al segundo corte. Al regreso leemos los mensajes que la audiencia ha enviado con el numeral SF Injerencia. Volvemos.